Siguiendo la estructura del formato 2516 de conciliación fiscal, continuamos con el estado de la situación financiera en el tema del patrimonio. Lo primero que debemos recordar es que el artículo 21-1 del Estatuto Tributario nos hace una remisión directa a la norma contable. Sin embargo, para algunos rubros pueden existir algunos tratamientos especiales. Entonces, ¿qué me dice el artículo 21-1? Que los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta y complementarios obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición para la determinación del valor de los activos, pasivos, patrimonios, ingresos, costos y gastos de conformidad con los marcos técnicos normativos vigentes en Colombia, es decir, de acuerdo con las NIT. ¿Cuándo? Cuando la ley tributaria lo remita expresamente a ellas y en los casos en que no regule la materia. Sin embargo, la ley tributaria, me dice este mismo artículo, puede disponer de forma expresa un tratamiento especial diferente. Esto de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314 de 2009. Entonces, ¿qué es el llamado de atención en este tema? Bien es cierto que la norma tributaria remite a la contabilidad, al marco técnico, a lo que yo tengo contablemente. Tengo que revisar muy bien qué activos o qué rubros de los que estoy manejando en mi estado de situación financiera tienen norma especial, porque en esos casos no me aplicaría el tratamiento contable, sino el tratamiento especial que disponga la norma tributaria. Razón por la cual cuando ustedes ven el formato de la conciliación fiscal en el estado de la situación financiera, se parte de un saldo contable, de la contabilidad, vienen unos ajustes más o menos para llegar a un valor fiscal. Esa es la razón por la cual está diseñado así el formato de conciliación patrimonial para efectos del patrimonio. Otro tema importante que debo tener en cuenta acá es que este mismo artículo del marco técnico normativo contable me dispone o me indica que todas las mediciones que contablemente se efectúen a valor presente o a valor razonable, de acuerdo con los marcos técnicos normativos, para efectos fiscales no se van a medir por esos valores, sino estos rubros se van a medir al costo, al precio de adquisición o al valor nominal, siempre y cuando no exista un tratamiento fiscal diferente. Estas diferencias que se me va a generar entre la medición contable y o el reconocimiento contable y el reconocimiento fiscal es lo que me va a generar el impuesto diferido. Entonces, en todos aquellos rubros donde yo tenga diferencia entre lo contable y lo fiscal, tendrá que generarse impuesto diferido. Este tema llama la atención mucho, que no ve estados financieros, pide para algún movimiento, algún análisis, solicita uno el formato de conciliación fiscal y uno ve que no hay diferencia entre lo contable y lo fiscal. No hay impuesto diferido. Entonces, la invitación, lo van a ver más adelante, es ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy llevando la contabilidad en debida forma o qué me está quedando mal? La declaración de renta, porque vemos formatos en que no hay diferencias y de por sí deberían haber diferencias. ¿Qué me dice también este parágrafo sexto del artículo 21-1 del Estatuto Tributario? Que las diferencias que resulten entre el sistema de medición contable y fiscal va a tener efecto en el impuesto sobre la renta y complementarios cuando la transacción se realice mediante la transferencia económica del activo o la extinción del pasivo según corresponda. ¿Sí? Entonces, el tratamiento, por eso el impuesto diferido. ¿Qué también vale tener en cuenta acá? Que cuando yo analizo el concepto que trae el marco conceptual de contabilidad de qué es un activo, es muy semejante a la definición que me da la norma tributaria. El marco técnico normativo me dice que
que es activo cualquier recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados de los cuales espera, de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. ¿Qué me dice el parágrafo primero del artículo 261 del Estatuto Tributario? Que activo es todo recurso controlado por la entidad como resultado de eventos pasados de los cuales se espera que fluyan beneficios económicos futuros para la entidad y que está constituido por el total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos por el contribuyente al 31 de diciembre de cada periodo grabable. Entonces, lo primero que debemos de tener en cuenta en la estructura del formato 2516 del estado de la situación financiera en la parte del patrimonio, vemos que consta de 6 columnas. Una columna que es el concepto, que básicamente que tiene el nombre de las cuentas contables que está basado en la taxonomía XBRL propuesta por la Fundación IFRS, pero es una homologación simplemente. La segunda columna que contiene el valor contable de todos los rubros del patrimonio, ¿sí? La primera columna, que se debe hacer, insistimos, de acuerdo con el marco técnico normativo contable. El tercer columna tiene el efecto de la conversión para aquellos contribuyentes que no utilizan o que tienen una moneda o que utilizan una moneda funcional diferente al peso. Entonces, en esta columna se habilita si respondí sí en el renglón informativo, en el dato informativo de la línea 43 de la moneda funcional. Entonces, como lo explicaba Jenny, depende de lo que yo de lo que yo diligencie en la carátula, se me van a habilitar los campos siguientes. ¿Qué tiene en la cuarta columna? El menor valor o el mayor valor fiscal, lo que decíamos, por los ajustes que se deben presentar o las diferencias que se presentan entre el valor contable y el valor fiscal, van a haber diferencias más positivas o negativas que se deben incluir en la columna 4 y 5, perdón, porque está en la 4, el valor menos está en la 4, el valor más está en la 5, están separados para llegar al valor fiscal. Y esta columna 6 no es de diligenciable, sino sale por diferencia. A ver, ¿qué más? Mira, esta es la representación gráfica, como lo decía María, del concepto como viene. Entonces, en la primera columna, esta es la mayor parte de los asistentes a este seminario, pues ya lo conocen, tiene el concepto, el valor contable, el efecto por conversión, el menor valor fiscal, menor valor fiscal o mayor valor fiscal, y el valor fiscal, que es el que me cruza o me pasa al formulario de la declaración de renta. Entonces, iniciamos con el primer rubro de la declaración, que es el efectivo y los equivalentes de efectivo. ¿Qué tenemos? Ya lo explicaron las dos compañeras anteriores, entonces esto tiene el renglón del formulario para que sea un papel útil en el momento de elaborar la declaración de renta. Lo que tiene es el formulario y lo que dice el instructivo de que yo debo diligenciar en cada uno de los renglones. Entonces, para eso les va a servir esta presentación. No voy a leer lo que dice el instructivo, sin embargo, les queda de consulta. ¿Qué debo tener en cuenta en el efectivo y equivalentes de efectivo? Lo que yo debo incluir como valor fiscal de los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro es el saldo en el último día del año o periodo grabable. ¿Qué debo tener en cuenta acá? Que cuando yo tengo cuentas bancarias en moneda extranjera, tengo que tener en cuenta que este valor fiscal, valor patrimonial, la norma, el artículo 269 del Estatuto Tributario y el 288 me dice que este valor se estima al momento del
se estima en moneda nacional al momento del reconocimiento inicial y a la tasa representativa del mercado menos los pagos o abonos en cuenta que fueron medidos a la misma tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial. ¿Qué significa esto realmente? Que cuando yo tengo una cuenta bancaria en una moneda diferente al peso, tengo que controlar el movimiento de las divisas y para cruzarlos con la TRM, que es la tasa representativa del mercado del reconocimiento inicial. Si fue un depósito que yo hice, eso es lo que debo controlar para efectos fiscales. Entonces acá muy seguramente, si yo tengo cuentas en moneda extranjera, voy a tener diferencia entre el saldo contable y el saldo fiscal. Acá qué debemos tener en cuenta. Entonces, ¿qué nos dice esta norma de diferencia en cambio? Que todos los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos en moneda extranjera, en el momento del reconocimiento inicial, o sea, en el momento en que se genera, yo los mido con la TRM de ese día de la operación. Y que todas las fluctuaciones de las partidas en el estado de la situación financiera de los activos y pasivos expresados en moneda extranjera solo tendrás el efecto fiscal en el momento de la enajenación o abono, liquidación o pago. Y aquí va a ser cuando se me va a generar fiscalmente el ingreso grabado, el costo o gasto deducible dependiendo de la operación. Y realmente el ingreso o el gasto se me va a generar, ¿por qué? Por la diferencia entre la TRM del reconocimiento inicial y la TRM del pago o abono en cuenta. Acá, para este tema, nosotros, ¿qué recomendamos? Básicamente lo que yo tendría que mover o que manejar es un anexo tipo CARDES, que puedo manejarlo por PEX, WES, medio ponderado, donde yo pueda controlar esos movimientos. Entonces, acá de forma ilustrativa, les presentamos una forma como yo podría manejar la diferencia en cambio, porque tengo que controlar, son divisas, entrada y salida de divisas, si yo manejara el método PEX. Por efectos de tiempo, pues les queda como consulta para que lo analicen no me voy a poner a explicarlo acá. Entonces, tenemos un ejemplo por los métodos que nosotros consideramos puede ser más viable, que sería el CARDES, primeras en entrar, primeras en salir, puede ser una opción. O también tenemos otro ejemplo que maneje un CARDES a costo promedio ponderado. Entonces, ahí está y les dejamos con base en qué, en este concepto 8230 de abril del 2018 de la Administración Tributaria. Bueno, acá tenemos, entonces, acá, ¿qué debo tener en cuenta y qué debo verificar para efectos de incluir como valor patrimonial fiscal en el efectivo y equivalentes de efectivo? Que el saldo contable no necesariamente debe ser igual al saldo fiscal. Pueden haber, aunque ya muy poco se utiliza, pero existen por diferentes motivos, cheques girados que yo he entregado, pero que no han sido cobrados y que no han prescrito, o cheques postfechados, o también las famosas partidas sin identificar. Es ahí, entre ciertas contingencias, pero igualmente por esas partidas puede ser que mi saldo contable sea diferente a mi saldo fiscal. La diferencia en cuentas bancarias en moneda extranjera. Ya miramos cuál es el procedimiento que debe manejar la diferencia en cambio de acuerdo con el artículo 69 y el ejercicio que presentamos anteriormente. Y lo que sí tengo que verificar adicionalmente son las conciliaciones bancarias, de que esté haciendo, esté revisando la declaración de renta, que es para validar que todos los ingresos por rendimientos financieros hayan quedado incluidos, los gastos bancarios, el gravamen a los movimientos financieros del año o periodo gravable.
Entonces, esto es lo que me toca tener en cuenta para efectos de validar, porque finalmente, si yo entregué un cheque, si lo reverso o no lo reverso, porque el cheque no fue cobrado, pues ya tiene un efecto que finalmente queda en el patrimonio líquido. Entonces, de esto se han presentado diferentes interpretaciones, pero pues lo que me dice la norma fiscal es el saldo al 31 de diciembre. Bueno, entonces, en la estructura del formato, ¿qué se incluye? Dice que los saldos de los recursos que representen liquidez inmediata, caja, depósitos en bancos y otras entidades financieras, el efectivo restringido y que tenga en cuenta los depósitos en las cuentas de ahorro. Pues esto es básicamente lo que me dice el formato de conciliación fiscal, no es nada diferente. Acá vemos el tema de la representación gráfica, nada diferente, lo mismo de todo, de la estructura que ya había explicado inicialmente.